pues esta última parte del curso, tratar de reflexionar qué fue lo que provocó a Genatón con toda esta, pues estos intereses o estos ideales que él tenía y cómo intentaron solucionarlos los faraones que siguieron. Con Tutankamón terminamos la dinastía 18, ¿no? De estos grandes faraones. Obviamente, pues uno de los faraones más conocidos por nosotros, pues es Tutankamón, no tanto por lo que es, por lo que hizo, sino por lo que implica el descubrimiento de su tumba, ¿no? Y la apertura a esta maravilla de pues el mundo después de esta vida que había en Egipto, las concepciones, las creencias que tenían muy particulares. Pero hoy ya se sabe que Tutankamón verdaderamente hizo cosas, es decir, no fue un faraón que le tocó gobernar y que no supo ni qué hacer y que se dejó manejar por los consejeros de su papá, sino que realmente intentó como que soportar la fuerza que había por parte de los sacerdotes. Hay un papiro que se ha logrado como contextualizar bien de Tutankamón, en donde sus escribas dicen algo así como, y yo, el faraón, debo de soportar, debo de mantenerme firme para que los ideales y la reconstrucción de mi papá, ¿no? Se mantenga, se conserve, sea eterna. Es decir, que Tutankamón sí quería que lo que había iniciado su papá siguiera y fuera como el legado. Pero como él le toca, lo coronan muy pequeño, eso provoca que sea aconsejado, sea manejado en muchos momentos, sobre todo en cuestiones más políticas o religiosas, y van, a final de cuentas, como minando un poco estas intenciones que tenía Tutankamón. Tutankamón participó en batallas, Tutankamón era muy ávido de ir a cazar animales. Entonces hay representaciones de Tutankamón en donde Tutankamón está en el carrito, va cazando, incluso se dice que Tutankamón no murió asesinado porque hay toda una, pues una teoría como de conspiración de cómo murió Tutankamón y la gran mayoría hasta hace no mucho decía que había sido asesinado por los mismos sacerdotes que habían sido negados y derrocados por su papá, como en una suerte de venganza. Y hoy ya se sabe con los estudios que han hecho a la momia de Tutankamón, estudios de radiografías y PETs completos para ver cómo está su constitución ósea. Y hay un estudio muy interesante de arqueología experimental en donde han hecho una reproducción en tercera dimensión como muy fiel de los carritos que usaban en aquel entonces, tanto para la guerra como para ir a cazar animales, y cómo pudo haber sido un accidente en donde Tutankamón va en el carrito, va el auriga, va Tutankamón con el arco para cazar y el video muestra como una de las ruedas como que tropieza con una piedra o cae como en un hoyo, una cosa así, y entonces el carro se voltea y Tutankamón cae de espalda y se golpea la cabeza. Efectivamente, en el cráneo de Tutankamón tiene un golpe que coincide con estos experimentos que han hecho entre arqueología experimental, valga la redundancia, entre antropología forense y han tratado de demostrar que más allá de un faraón, como voy a decir una palabra que se utiliza mucho aquí en México, no sé si en Argentina, en Chile se utilice, que es la palabra pelele. Pelele quiere decir aquí en México una persona que es una figura, está, pero no hace nada. Es como un títere, es manejado por otros, ¿no? Entonces han intentado y lo han ido logrando como borrar esta idea de un faraón muy niño, incapaz, débil, totalmente pelele títere, y efectivamente sí hizo cosas. Entonces ahora hay todo un estudio muy interesante para poder como ubicar la figura de Tutankamón, aunque haya gobernado muy poco y haya tenido
un gobierno de él muy, muy joven, cómo efectivamente se esforzó y luchó para continuar con los ideales de su papá. Pero a final de cuentas sabemos que esto no sucedió y volvemos a una época en donde tenemos un intento por reestructurar el Egipto faraónico, por otorgarle de nueva cuenta a los sacerdotes, a los dioses, el culto como se tenía hasta antes de Ajenatón, ¿no? Y nos vamos a topar con lo que se llama el periodo ramesida, que es dentro del Imperio Nuevo. Va de la dinastía 19, los inicios de la dinastía 19 a la dinastía 21, 22, si le queremos estirar un poquito hasta la 23, que es cuando ya realmente esto va finalmente a colapsar, ¿no? Entonces, la dinastía 19 va a iniciar con el gobierno de Ramsés II. Cuando hablamos de una dinastía nueva, quiere decir que ya no hay nada de sangre, ni de ideales políticos y económicos idénticos a los de los faraones anteriores. Y entonces, si habíamos tenido una dinastía 18 muy rica, muy fructífera, también fue mucho porque se habían mantenido estos matrimonios entre parientes, entre primos hermanos, hermanastras, familiares muy cercanos, de tal manera que hasta Tutankamón podemos estirar esta línea de consanguinidad de la dinastía 18. A la muerte de Tutankamón, la dinastía se pierde esa sangre y tenemos que iniciar de nuevo con un gran general, un gran príncipe tebano que le vuelva a dar sentido, orden y que obviamente se mantenga en esta búsqueda de la mat y de los valores que se habían venido de alguna manera como propiciando y fomentando en Egipto desde sus inicios. Y ese va a ser el famosísimo general Orengef, un general tebano que había sido general de Ajenatón, había sido general de Tutankamón, se cree obviamente que también de Nefertiti, pero bueno, pensando en estos dos nombres importantes, Tutankamón y Ajenatón, Orengef había sido general. No era un desconocido, no era uno que surgió de la nada, conocía los intereses de Ajenatón, de alguna manera vio este como intento de resurgir de Tutankamón y Orengef lo que hace es que como que trata de reconstruir los, pues sí, los pedazos en los que Ajenatón deja a Egipto. Y entonces Orengef busca reconstruir los templos que habían sido destruidos. Vuelve, o más bien pide que se graben de nuevo los nombres de los reyes de los dioses en los templos. Pide a los sumos sacerdotes del culto de cada dios que como que saquen a la luz las esculturas y las estatuas de sus dioses. Entonces Orengef como que le vuelve a dar un sentido al ámbito religioso. Era general, pero su interés fue la parte religiosa. Orengef y sus escribas manifiestan que si se logra restaurar el culto, la mat, la justicia y los ritos a todos los dioses, Egipto va a como a recuperarse, va a resplandecer de nuevo con la grandeza que tenía en los imperios anteriores, ¿no? Entonces, eso hace Orengep y a la muerte de Orengep le va a legar su reinado a Ramsés I, ¿no? Y Ramsés I lo primeritito que va a hacer es ampliar el templo de Amón en Karnak. Amón fue uno de los primeros dioses que Ajenatón busca destruir y ocultar. Y en vez de Amón pone a Atón. Tanto Orengef como Ramsés I lo que hacen es, vamos a como a engrandecer a Amón, que el pueblo se dé cuenta que Amón es
que Amón vive, que Amón es el Dios, y obviamente pues eso lo van a demostrar con templos, con esculturas y sobre todo el templo de Amón en Karnak, que lo hacen enorme. Después de Ramsés I vamos a tener a Seti I. Seti I fue hijo de Ramsés I y antes de que lo coronen como faraón y que se quede como faraón, Ramsés I le va a decir que como una encomienda importante, que vuelva a estructurar el ejército y que vaya a la zona del Levante Mediterráneo, que vaya a la zona de frontera con los hititas y con los asirios y vuelva a como a establecer las fronteras militares y el dominio de Egipto. Todo lo que había perdido Ajenatón, toda la debilidad que había propiciado en las fronteras, Seti I como general del ejército de su papá, Ramsés I, esa es su encomienda y trata de hacer todo lo posible para volver a establecer el orden, las fronteras, mantener de nuevo el contacto comercial, político con el reino de Mitanni, los asirios, los hititas, los de Biblos, como que trata de mantener un poco ese orden. Finalmente va a morir Ramsés I, perdón, y sube al trono Seti I, ¿no? Y obviamente, si como general de su papá, Ramsés I, inicia toda esta campaña de reconstrucción del Estado egipcio y del Estado faraónico, pues obviamente Seti I, esa va a ser su encomienda como faraón, ¿no? Y obviamente también le va a dar su toque a las construcciones, va a mandar construir su tumba, su templo funerario, que es una cosa extraordinaria, sobre todo la tumba de Seti I es una de las tumbas más bonitas que hay en el Valle de los Reyes. Vuelve a esta estructura de la tumba como la representación de la diosa Nut, el dios Geb, el dios Shu que sostiene y que divide el cielo y la tierra. Y la tumba de Seti I es una cosa extraordinaria en cuestiones artísticas, pero se da la tarea de hacer su tumba y su templo funerario porque le da, Seti I como que le vuelve a dar fuerza económica, fuerza política y fuerza religiosa a Egipto. E incluso se puede decir que de los faraones de la dinastía 19, realmente Seti I fue el que más éxito tuvo, el que más como estabilidad le va a dar Egipto, con la intención de heredar a su heredero, pues un Egipto muy dinámico, un Egipto de nueva cuenta imperial de cara a los pueblos extranjeros, a las culturas con las cuales o a las civilizaciones con las cuales tenían contacto, convenio e incluso hasta cierto punto una cierta como rivalidad o enfrentamientos los egipcios. Y entonces Seti I pasa a la historia como uno de los grandes de la dinastía 19, el que intenta recobrar este orden, le da prosperidad a Egipto, pero a la muerte de Seti I sube al trono el famosísimo Ramsés II o Ramsés el Grande, un faraón que nosotros conocemos mucho, un faraón que durante muchísimo tiempo lo hemos identificado como el faraón del Éxodo, pero que ya esta teoría y esta propuesta ha sido totalmente descartada. Uno de los faraones que más se pues motivó para dejar huella y que su nombre no fuera eliminado fue Ramsés II. Hizo construcciones, esculturas, templos funerarios, palacios, cambió la capital. Ramsés II decide que la capital no debe de ser Tebas, la capital no debe de ser Memphis, la capital tiene que ser una nueva capital en la zona de Avaris, en la zona de esta ciudad que había sido ocupada por los Ixos y que se encargan Acmose I de finalmente expulsar a los Ixos. Ramsés II
construye su capital, la famosísima Pi-Ramsés, y modifica muchas cosas, pero si algo se ha buscado es algún indicio de esclavitud, algún indicio de los Ixos o los asiáticos o los cananeos nuevamente en Egipto para este periodo, y no hay absolutamente nada. Pero sí hay un periodo en donde pues es un egocentrismo tremendo. De hecho, hay investigadores que dicen que si pudiéramos caracterizar de alguna manera el gobierno de Ramsés II es por el gobierno de Ramsés para Ramsés por Ramsés. El pueblo queda desaparecido en esta historia de Ramsés. A Ramsés no le interesa el pueblo, le interesa que se vea su grandeza, que se vea su presencia por todo el Alto y el Bajo Egipto, y vamos a encontrar una serie de construcciones tremendas que hace por todo Egipto buscando su poder, pero sobre todo como su eternidad a lo largo del tiempo. Entonces, es famoso por las construcciones, también es famoso por la famosa batalla de Kadesh, esta batalla que va a enfrentar con los hititas. Acuérdense que Tutmes III ya había tenido un enfrentamiento con una coalición en donde había hititas, había mitanis y había asirios, la famosa batalla de Megiddo, y que sale victorioso Tutmes III. En esta ocasión, Ramsés II, pues se alista para la guerra, va a la región de Kadesh y libra una batalla con los hititas. Es una guerra o una batalla muy controversial en la historia, porque obviamente si uno va a la región de Turquía y nos cuentan la historia de los hititas, pues claro que los turcos van a decir que sus ancestros, los hititas, le ganaron al grandioso y al gran Ramsés II. Si uno va a Egipto, va a encontrar una serie de relieves y de estelas en donde se cuenta cómo Ramsés II, con todo su ejército y con sus estrategias, logra vencer a los hititas. Depende, acuérdense que en la historia siempre hay un vencedor y un vencido. Esta batalla de Kadesh es muy importante y no tanto por la batalla en sí, sino porque a final de cuentas se firma el primer tratado de paz de la historia que se conozca. No quiere decir que no pudo haber habido otro tratado de paz anterior, pero es el primer tratado que queda registrado, un tratado que está escrito en escritura cuneiforme, aquí lo vemos en cuneiforme, pero también está escrito en egipcio, en jeroglífico, ¿no? La famosa batalla de Kadesh. Una batalla, fíjense dónde está ubicado Kadesh, aquí está en el mapa, aquí está toda la tierra de Egipto con este dominio hasta la tierra de Canaán, hasta Líbano, y todo lo que está en rojo era territorio hitita. Y Kadesh está justo como en el límite o en la frontera entre el territorio hitita y el territorio dominado por los egipcios. Ahí fue la batalla de Kadesh. Una batalla que, pues hoy día, por el contexto en el que se desarrolla, pensando en Egipto, sí es como más factible pensar que el ejército egipcio estaba como muy debilitado y no logra como que cumplir todas las estrategias que había diseñado Ramsés II y sus generales y capitanes y todos sus asesores. Y sí pareciera que los hititas superan la fuerza de los egipcios, pero tampoco como para decir, wow, aplastamos a los egipcios. Y por eso llegan a un punto en el que ambos dignatarios dicen paz. No podemos seguir con estas batallas, tu ejército está debilitado, el mío también, y vamos a pensar en una paz duradera entre tu imperio y mi imperio, y que a partir de hoy no haya más batallas entre los hititas y los egipcios, de tal manera que nos repartamos el territorio por el cual nos estamos peleando. Entonces, si ustedes hititas se están peleando por
el territorio que va hacia la zona del Éufrates y ustedes quieren dominar la zona del Éufrates, yo, Ramsés II, te cedo ese territorio, te prometo que ya no me voy a meter en la zona del Tigris y del Éufrates, y tú, rey hitita, prometes que ya no vas a querer dominar el territorio de los fenicios, de los cananeos, de Ugarit, y que por supuesto no vas a querer bajar a Egipto. Y entonces el mapa que estamos viendo aquí abajo es justo la división política a la cual acuerdan los egipcios y los hititas. Los hititas se quedan con toda la parte norte del corredor de Levante, se quedan con la zona del Éufrates y obviamente con todo el territorio que ya dominaban desde antes, que era su propio territorio. Y a los egipcios les queda desde Siria hacia el sur y obviamente la parte del territorio o del pueblo egipcio, ¿no? Y ese es el famoso Tratado de Kadesh, ¿no? Entonces, una de las grandes, pues, logros o reconocimientos que se le dan a Ramsés II es que finalmente, como haya sido en pleito o sin pleito, logró finalmente orquestar la paz entre los hititas y los egipcios. Algo contra lo que Ramsés no va a poder tanto es justo con los pueblos del mar, ¿no? La famosa edad oscura que se conoce. Los pueblos del mar como que se fueron estructurando de una manera muy particular en la edad de bronce, que es justo esta época del gobierno de Ramsés II. Y vean, aquí tenemos, los pueblos del mar eran dorios, eran tracios, eran un poco la parte de lo que hoy día conocemos como la zona de hay Croacia, Armenia, al norte de Turquía, un poco en lo que sería al norte de Asiria, pero sobre todo la parte norte de los griegos. Vamos a tener los tarsios, los dorios, los libios, pueblos que dominaban perfectamente el mar, por eso son los pueblos del mar, porque eran extraordinarios navegantes, se conocían perfectamente todas las rutas, las corrientes, por dónde ir de arriba a abajo. No eran un mismo pueblo, eran distintos pueblos que en un momento dado incursionan por el Mediterráneo y llegan a dominar la tierra de los hititas, la tierra de los asirios, el corredor de Levante, e incluso hacen sus intentos de dominar la tierra de Egipto. Todo donde vean fuego, en la imagen, en el mapa, son todos esos lugares a donde llegaron los pueblos del mar y arrasaron con lo que tenían enfrente. Eran unas potencias guerreras y marítimas extraordinarias. Eran grupos independientes o culturas independientes que como de alguna manera como que se coludieron para tratar de derrocar la hegemonía política de la antigüedad. Acuérdense que la hegemonía política de la antigüedad eran los asirios, los hititas, los del pueblo de Mitanni y los egipcios. Esa era la geopolítica de la antigüedad. Y estos van a tratar de destruir estos imperios para finalmente como quedarse con el control del Medio Oriente. Ramsés II frena un poco esta oleada por parte de los pueblos del mar y si se fijan, la destrucción de los pueblos del mar queda en la zona de lo que hoy día conocemos como Israel, Tet Hazor y Ashkelon. Son ciudades que fueron quemadas por los pueblos del mar, estaban bajo el dominio egipcio, pero no entran al territorio egipcio. A la tierra como tal de Egipto no logran entrar los pueblos del mar y eso es una ventaja de Ramsés II. Este es un poco cómo fue la batalla de Kadesh. A final de cuentas, lo que hace Ramsés II es que estructura como 4 divisiones importantes de su ejército. A cada división le va a dar el nombre de alguno de los dioses que para él eran importantes, Amón, Ra, Ta y Set, y va a organizar su ejército para finalmente lograr acabar con los hititas, que bueno, ya sabemos que termina en el Tratado de Paz de la Historia, ¿no?
Según la crónica de Ramsés, se lanzó al galope en solitario y consiguió repeler los carros hititas de manera heroica. Pero lo cierto es que la salvación del ejército egipcio parece proceder de los Nahuarina, que llegaron a tiempo a salvar a Ramsés y a la división de Amón, ¿no? O sea, que como nos describe en la batalla que supuestamente Ramsés logra derrocar a todos, pues no, necesitó apoyo y necesitó de este tratado de paz. Irguiéndose en toda su estatura, el rey viste la fiera armadura de combate y con su carro tirado de 2 caballos, lanzase en lo más recio de la contienda. Estaba solo, muy solo, sin nadie junto a él. Sus soldados y su séquito le miraban desde lejos, en tanto que atacaban y defendíanse heroicamente. Le rodeaban 2.500 carros, cada uno con 3 guerreros, todos apremiándose para cerrarle el paso. Solo e intrépido, no le acompañaba ni príncipe, ni general, ni soldados, ¿no? Eso lo vamos a encontrar por todos lados en los templos y en los recintos que construye Ramsés II. Aquí les pongo algunas de sus construcciones. Su templo funerario de Abu Simbel, el interior de Abu Simbel y justo los dioses que están en el interior, que es donde llega el sol en el amanecer en el templo de Abu Simbel, y estamos viendo a Amón, aquí estamos viendo a Ramsés, aquí estamos viendo a Ptah, que apenas sí se ve, y aquí estamos viendo a Ra, ¿no? Y ahí están los dioses que para él eran más importantes. Su templo funerario, el Rameseún, y algunas de las esculturas que se pueden ver tanto en el templo de Luxor y Karnak y cómo él fue edificando absolutamente todo. Una de las decisiones que toma Ramsés II era justo construir una nueva capital y esto lo hace en la zona de Avaris, la famosa Pi Ramsés o Per Ramsés, que es una de las ciudades que muchos han que construyeron los esclavos hebreos y que ya se ha demostrado que no. Aquí les pongo un ejemplo, una maqueta o un plano de cómo era arquitectónicamente la famosa Pi Ramsés. Aquí está el palacio de Ramsés II, obviamente todos los templos dedicados a los dioses, y era una ciudad portuaria porque quedaba justo en uno de los afluentes del río Nilo, los brazos o el delta del río Nilo, y ahí construye su famosa capital. Entonces, a partir de aquí empezamos a ver el debilitamiento tremendo de Egipto. Por un lado, los efectos que deja el gobierno de Ajenatón, una debilidad en la política exterior, una debilidad económica y obviamente una debilidad en la concepción y en la creencia del pueblo hacia Lamad y sus dioses. El intento que hace Ramsés I, Seti I por recuperar ese orden, pero como las decisiones que toma Ramsés II a fundar una nueva capital, a dedicar su gobierno a la construcción de templos, esculturas, palacios y preocuparse cada vez menos por el pueblo, son los que a final de cuentas van a ir logrando el desequilibrio y el rompimiento de Egipto. El hijo de Ramsés II, Merentá, que también es muy famoso para nosotros, porque esta es la famosa estela de Merentá, en donde más o menos en esta zona está el pueblo de Israel, mencionado como muchos otros pueblos que fueron expulsados, sacados de Egipto, ¿no? Y el pueblo de Israel no está mencionado como una fuerza como para poder pensar que Merentá expulsa en el éxodo a los israelitas. Pero ciertamente por ahí se menciona por primera vez la palabra Israel junto con otros pueblos que Merentá logra ir sacando del territorio de Egipto y realmente él logra como que imponerse. Entonces vean cómo la dinastía 19 nos va a dar como picos y bajadas,
faraones que intentaron mantener de nuevo, reestructurar, pero faraones que debilitaron con sus decisiones y otros que intentan ir recuperando el equilibrio, el orden y la economía, como en este caso Merentá. A la muerte de Merentá vamos a tener a Ramsés III y Ramsés III finalmente va a expulsar toda esta fuerza de los pueblos del mar. Y aquí lo tenemos presente, este Ramsés III. Vean cómo está abajo de sus piernas, él está pisando a los enemigos. Aquí están sus arqueros, él siempre va a estar representado enorme, pero aquí están todos estos pueblos del mar que están intentando ahora sí como dominar Egipto, que no lo habían logrado con Ramsés II, lo vuelven a intentar y Ramsés III les pone un alto, ¿no? Y entonces se acaba como esa fuerza que tenían estos pueblos del mar. Y como que es la fuerza de Ramsés III como que vuelve a darle un dejo de esperanza para la continuidad perdón, de Egipto, ¿no? Entonces, Ramsés III mantiene un gobierno estable, fuerte, próspero, se vuelve a preocupar por el pueblo, vuelve a preocuparse un poco por los sacerdotes, pero a final de cuentas, la fuerza que van a adquirir los sacerdotes a partir de Tutankamón y obviamente la dinastía 19 con Ramsés I y Seti I, esta fuerza que van a tener los faraones, los sacerdotes, va a ir creciendo, creciendo y poco a poco eso va a ser una pelota enorme que nadie va a poder controlar. Ni Ramsés III ni Ramsés IV va a lograr controlar absolutamente nada. Y a final de cuentas, el famoso periodo ramesida termina con el crecimiento económico y político de los sacerdotes y vendría lo que se conoce como el tercer periodo intermedio. Un tercer periodo intermedio que es justo lo que quisieron evitar durante siglos los egipcios. Los egipcios quisieron evitar que las élites y los sacerdotes acumularan poder, suprimieran o subrogaran la fuerza del faraón, quedando ellos como primera posición y por debajo los reyes, como un poco títeres. Eso que tanto tiempo quisieron evitar, a final de cuentas, es lo que va a crecer durante la dinastía ramesida y vamos a encontrar un registro de más de 80,000 sacerdotes empleados en esta dinastía 19, 20, 21, en donde pues van a tener una fuerza económica y política tremenda. Se van a registrar como lo más rico de aquella época, son los que le van a negar el estatus a los faraones, los van a debilitar, los van a aminorar de cara a el pueblo y van a ellos a hacerse pasar por el nuevo gobierno, ¿no? Y entonces el imperio nuevo llega a su fin cuando los sacerdotes de Amón se hicieron lo suficientemente fuertes como para afirmar su poder en Tebas, quitan Pi-Ramsés, recuperan Tebas como la nueva capital y dividen el país entre su gobierno y el de el faraón desde Pi-Ramsés. Y entonces volvemos a tener un Egipto dividido. El Bajo Egipto dividido y el Alto Egipto gobernado por los sacerdotes. Al perder el gobierno y monarcas centrales fuertes que tenían, Egipto pasó a la siguiente época conocida como el tercer periodo intermedio, que se caracteriza por un declive constante del poder y concluye con la invasión persa a Egipto en 525 antes de Cristo. Esta es Pi-Ramsés, la capital que funda Ramsés II, una capital portuaria, una capital que con el paso del tiempo fue perfectamente destruida por los persas que hicieron destrozo en esta capital, ¿no? Vamos a ir como encontrando algunos
por ahí como algunos otros Ramseses, por eso es la dinastía ramesida, ¿no? Tenemos Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III, cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, todos Ramseses, de los cuales hay poca, algo de información y todos de alguna manera, pues tratando de lidiar con la fuerza de los sacerdotes de Amón que van a estar en la zona de Tebas. Va a haber poca fuerza militar, va a haber muy poca cuestión administrativa, cuestión en términos de economía, y eso va a pues permitir que los sacerdotes se conviertan en los que representan a los dioses, por lo tanto son ellos los que gobiernan y el faraón queda a ser un, pues sí, un títere para el pueblo, y la figura del faraón queda completamente debilitada. Y entonces este estado faraónico que fuimos viendo cómo se construyó desde el Imperio Antiguo prácticamente hasta la dinastía 18, en la dinastía 19 y en las sucesivas se va a perder, ¿no? El tercer periodo intermedio entra con este caos y gobierno de los sacerdotes, va a venir la conquista de los persas y finalmente va a llegar Alejandro Magno, que va a conquistar Egipto, y ahí entraríamos en este periodo de el helenismo, ¿no? La construcción política de Alejandro Magno, cultural, la fundación de Alejandría con todos los Ptolomeos, y de la cual sabemos que la famosa Cleopatra VII es la última pues reconocida faraón por parte de Egipto que intentó darle a Egipto de nuevo su esplendor, su grandeza, aunque tenía una historia y una formación griega. Cleopatra VII sí se impregna de la cultura de Egipto y trata de hacer que surja de nuevo Egipto, pero obviamente la fuerza de los griegos y posteriormente la fuerza de los romanos, pues ya no lograron que Egipto resurgiera, ¿no? Egipto, a la que los griegos llegan con sus naves, es para los egipcios una tierra ganada al mar y un don del río, eso decía Heródoto. Y pues con esto terminamos nuestro curso, con este momento en el que los persas conquistan todo el territorio de Medio Oriente, logran conquistar la tierra de Mesopotamia, obviamente incursionan con los hititas, con el corredor de Levante y pues por supuesto con Egipto, hasta que finalmente pues son los griegos y los romanos que acaban con todo esto. No podemos decir que los griegos no absorbieron nada de Egipto. La realidad es que muchos de los aspectos culturales que nosotros hoy día estudiamos e incluso admiramos de la cultura griega son absorbidos por la gran cultura de Egipto que ellos admiraban, que no nada más Cleopatra VII intentó restablecer. Los Ptolomeos no se preocuparon tanto por aprender el egipcio, pero sí asimilaron la historia, las costumbres y muchas invenciones de los egipcios que se fueron permeando a los griegos y posteriormente a los romanos. Pero sí podemos decir que esta nuestra gran civilización que hemos venido estudiando en este curso, prácticamente su construcción faraónica termina en la dinastía 18 pues con Tutankamón, ¿no? Sería el último de estos, y ya de ahí se empieza a ver intentos de reestructura, dominio, pero al mismo tiempo cómo va debilitándose este estado faraónico hasta que finalmente pues ya no hay nada que hacer. Y nos queda la historia, nos quedan los templos, nos queda esta gran civilización que admiramos y que intentamos presentar en este curso. Y pues con esto terminamos, con esta historia terminamos nuestro curso.